Hola Pablo, saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ezequiel? Qué gusto estar contigo, compañeras, compañeros de Canal 13, de la Audiencia Federal. Qué lujo que nos dejen entrar en sus hogares. Bueno, una línea te pido, Pablo, respecto a estas circunstancias, que es tapa de todos los medios, ¿no?, del país y también del exterior, ¿no? Sí, sí. Has hecho recién una de las mejores síntesis que se podrían haber hecho. En primer lugar, nadie es inocente. Estamos a 2 semanas de unas elecciones cruciales porque, como decía uno de los mejores analistas políticos que yo he conocido en mi vida, el profesor Mario Riorda, de la Universidad Católica de Córdoba, la semana pasada en Villa María, septiembre va a ser determinante para octubre. En la provincia de Córdoba no tenemos todavía en cuenta lo importante que va a ser para octubre la elección de la semana que viene, no, la otra en la provincia de Buenos Aires, donde los números están muy empatados. Todos se juegan mucho. El proyecto de Kicillof, la supuesta unidad del peronismo y, naturalmente, el proyecto del presidente de la República. En segundo lugar, nadie duda de que Spagnuolo dijo lo que dijo. Lo máximo que he llegado a escuchar es hoy lo del presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que el contenido es falso. Pues bien, lo decidirá el Poder Judicial, pero una investigación periodística ya ha demostrado que la Suizo-Argentina tiene contratos por más de 100.000 millones de pesos con el Estado Nacional. Esos son contratos, existen. Por lo tanto, acá hay personas que deberán dar muchas explicaciones. Y creo que el silencio, a lo que hacías referencia recién, Ezequiel, tiene que ver con que un gobierno acostumbrado a avasallar y haber tomado el escenario político, como no se puede discutir que la oposición no sabe cómo volver a ocuparlo, ha dejado a un gobierno sin capacidad de respuesta. Bien, nos vamos a la política internacional, Pablo, el bombardeo de Israel, ¿no? Tremendo. ¿No? Pero, a ver, lo venimos diciendo permanentemente en esta columna, digo, por el ejército de personas que se ofenden fácil en este país y en el mundo. Israel tiene derecho a la legítima defensa, genial, pero aún en el Código Penal argentino y en cualquier código penal y la esencia del derecho penal existe el exceso en la legítima defensa. Israel está con su proyecto, Ezequiel, de ocupar la totalidad de la ciudad de Gaza. El ejército de Israel, la Fuerza de Defensa de Israel, le han advertido al premier Netanyahu que no hay posibilidades de, primero, combatir militarmente a Hamas. Segundo, sacar a 1.100.000 personas y llevarlas a la costa. Tercero, recuperar a los rehenes con vida. El gobierno de Israel, a través de uno de los canales supuestamente independientes, están haciéndole creer a la sociedad israelí que todos los rehenes están muertos y que por lo tanto deben avalar este avance de Israel. El tema es el siguiente. Israel sigue atacando hospitales detrás de una expresión que en muchos aspectos puede ser creíble, de que Hamas utiliza la infraestructura de escuelas y de hospitales para desde allí atacar a Israel. Pero hoy Israel utiliza argumentos muy poco reñidos con la realidad, con la prueba posible, que es, ahí hay reuniones de la gente de Hamas. Tiraron una bomba en algo que en las cuestiones militares, Ezequiel, se llama el ataque doble. Tiraron una bomba en el hospital y cuando fueron los equipos de rescate y los periodistas, pero te estoy hablando que si bien eran palestinos, eran periodistas de Reuters, Associated Press y Al Jazeera y de un canal israelí, estaban cubriendo el primer ataque y cayó la segunda bomba que cae en el mismo lugar a donde cayó la primera y murieron, ya no son 19, se habla de 21 muertos, de los cuales hay como mínimo 5 niños y 5 periodistas. Sería muy doloroso que el mundo se conmoviera solamente porque en las últimas 3 semanas han muerto más de 15 periodistas. Hay más de 57.000 seres humanos, entre los cuales hay periodistas que han muerto. Y en el medio de todo esto, Gaza sigue siendo una herramienta de política doméstica en Israel. ¿Por qué? Porque si Netanyahu acepta la propuesta de tregua, no hay paz, porque para Hamas no puede haber paz, porque Hamas sostiene que acá lo que hay que terminar es con la existencia del Estado de Israel, a diferencia de
la Autoridad Nacional Palestina, se le cae el gobierno a Netanyahu. Y si Netanyahu sigue atacando, está quedando aislado en el mundo. Claro. En ese contexto, esto también tiene durísimas repercusiones en una Europa cada vez más dividida y cada vez más enfrentada a Israel y a Estados Unidos. Vamos a hablar de Donald Trump, ¿no? Con las amenazas continuas, en este caso para revocar permisos, ¿no? Lo que podemos decir, y te agradezco mucho que toques este tema, es que hay un pequeño paquete. Donald Trump, que dice, esto es increíble, en su red social dijo: estamos ante los 8 meses, es decir, desde que él asumió hasta ahora, más exitosos de la historia de la presidencia de Estados Unidos, y estas dos cadenas, ABC y NBC, también se sumaron después los ataques a CBS. En un 97% de su contenido lo único que hacen es criticar a los conservadores y a los republicanos. Son un brazo periodístico del Partido Demócrata. Quiero que le quiten las licencias porque no informan, sino que mienten. Esto le hace mucho daño a la democracia. Si nos estuviera escuchando Donald Trump, yo le diría: no, presidente, el que le hace daño a la democracia es usted, porque la esencia de la democracia es el periodismo libre y es la existencia de la oposición. Qué casualidad, las dos patas contra las cuales los gobiernos de extrema derecha se ensañan permanentemente. Claro. Ay, te doy un datito. Hoy se jactó el señor presidente Trump de que en enero el informe del censo daba que había 53,2 millones de inmigrantes trabajando. Ayer dieron una información, hay 51,9. Quiere decir que 1,4 millones de inmigrantes se fueron de Estados Unidos y por lo tanto, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la mano de obra de los inmigrantes se reduce. ¿Qué te dicen los economistas? Que esto va a traer graves problemas económicos en la construcción, en el agro y en el comercio. Esto ya lo están sintiendo las grandes ciudades de Estados Unidos porque esencialmente los trabajos delicados no lo hacen profesionales ni lo hacen norteamericanos blancos, lo hacen los inmigrantes. No hay una política pensada en una circunstancia un poco más macro, ¿no? Respecto a decisiones que se toman, es hacer en función a lo que nos sucede. Fíjate lo que acabas de decir. Vos sabés que a mí me aterroriza cuando uno está viendo lo que pasa no solamente en Argentina, en el mundo, que ya no estamos, bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero los que nacimos a la democracia, con la democracia en el 83, creíamos en los partidos políticos y creíamos en proyectos. ¿Por qué? Porque más allá de A, B o C, sabíamos que había un proyecto. Hoy regalamos nuestras convicciones a la convicción de un profeta que haga lo que quiera, y en el medio no queremos diputados que discutan, queremos diputados que levanten la mano. Y entonces la pregunta es: ¿y para qué queremos Congreso entonces? ¿Una escribanía? Es muy caro, es muy caro. Lo segundo, no hay proyectos políticos, ni acá ni en ningún lado del mundo. Y eso significa que tampoco lo hay en Estados Unidos. Entonces, vos me vas a entender por el comentario que has hecho, si yo te digo que desaparecida Angela Merkel, hoy los únicos 2 estadistas, ¿qué quiero decir con esto, Ezequiel? Personas que miran de acá 15 años, son 2 autócratas. Xi Jinping en China y Vladimir Putin de Rusia. Rusia, nos vamos a Rusia, ¿no? Bueno, Rusia, Ucrania. Esta guerra que no se termina fue este fin de semana un momento en donde los ucranianos tiraron más de 150 drones en contra de territorio ruso. Rusia está comentando que bajó a 93, pero uno de esos 93, Ezequiel, estaba arriba de la central nuclear de Kursk. Mirá que estamos jugando con fuego, Ezequiel. ¿Qué pasó? El aparato se prendió fuego y cuando está cayendo, el armamento que tenía adentro explota. Y explota encima de uno de los lugares que le da energía eléctrica a la planta nuclear. Siempre está el riesgo de que se corte la luz en una planta nuclear, entonces hay una central paralela que hace funcionar la red interna para que el reactor no aumente de temperatura. Recordemos Japón y recordemos la otra central nuclear, Chernobyl. En este contexto dejó de funcionar, por suerte, no la central nuclear, sino la central auxiliar. Estamos jugando con fuego porque así como Rusia atacó el techo del reactor 4 de Chernobyl y está atacando con drones la central nuclear más grande del mundo, que está
en una región ocupada, Zaporizhia, de Ucrania. Ahora los ucranianos siguen jugando con fuego, pero esta vez en territorio ruso, en Kursk. Nos vamos a Francia. Macron está pasando un mal momento. Probablemente el comentario tuyo tenga que ver con una mala reacción frente a un comentario. Porque Macron, el líder francés, es famoso por tenemos que ir a Ucrania, tenemos que defender Ucrania. Una frase que me hace ruido porque parece que dijera animémonos y vayan, porque él quiere que los alemanes pongan tropas, que los españoles pongan vehículos y armas, etc. Bueno, el vicepremier de Italia, Matteo Salvini, un hombre que está a la derecha de Attila, dijo: mire, señor Macron, si quiere defender a Ucrania, póngase casco, póngase un chaleco, agarre un fusil y vaya usted, porque a usted no lo van a seguir ni los franceses. Ningún hijo de Italia va a ir a pelear a Ucrania. Pero dijo además: dejemos trabajar al único que quiere la paz, Donald Trump. Pero hay otra cosa peor. Él es muy amigo de Putin y cree, Salvini, en las convicciones pacifistas de Putin. Pero vos hiciste un comentario. Macron la está pasando mal. Acaba de salir una información que dice que el lunes 8 va a haber una moción de censura en contra del premier Bayrou, porque Bayrou dice que no puede seguir gobernando un país donde la deuda externa aumenta 12 millones de euros por hora. Claro. ¿Cuál es la solución? Bajar jubilaciones, congelar el gasto social y congelar los sueldos del año que viene. Ya dijeron todos los grupos de izquierda que el 8 lo van a echar del gobierno. Se cree que es una herramienta de él, del premier Bayrou, inteligente, porque prefiere que lo echen antes de que se voten los presupuestos que probablemente se los vayan a rechazar. Qué desafío, ¿no? No, tremendo. Qué desafío. Yo cuando te escucho atentamente con las circunstancias que se viven en el exterior, bueno, Argentina tiene problemas domésticos, mucho, bueno, son obviamente preocupantes, pero claro, en el nivel que estamos hablando de la política exterior, siempre es importante mirarse en ese espejo. Exacto. Pablo, ¿no? Y por suerte, más allá de las enormes y supinas torpezas de nuestro gobierno en política exterior, por suerte, no tenemos las consecuencias que sí van a tener este enfrentamiento del bloque europeo con Estados Unidos por el lado y con Rusia por el otro. Hay un comentario recién, me tomo de lo que vos dijiste, de un diario español que dice que el proyecto de los 27 de la Unión Europea hoy no es serio ni es creíble. ¿Cuál es el rol que hoy tiene Argentina en cuanto a política exterior? Seguidismo de los Estados Unidos, pero no solamente el seguidismo, porque vos me podrías decir, durante el gobierno de Menem se hizo. Sí, efectivamente. Sí. Hoy tenemos algo que más allá de seguidismo, esto implica que Argentina se llama proxy. En teoría de relaciones internacionales, le comentamos a la teleaudiencia que proxy en relaciones internacionales significa que yo ejecuto cosas que mi jefe de bloque no ha dicho que las quiere hacer. Las hago yo en nombre de ellos. Por ejemplo, este acuerdo con Gran Bretaña, callándonos la boca frente a la usurpación británica en el Atlántico Sur para contener a China en el Estrecho de Magallanes, en el pasaje Drake y en su proyección antártica. Estados Unidos entonces descansa sabiendo que el costo lo van a pagar dos aliados, uno de ellos Argentina, que no es el Reino Unido, y otro de ellos el Reino Unido. Esto se llama proxy, que tiene solo costos, ninguna ventaja. Con los países de la región Argentina... Mal. Hoy, abrazo para todas y todos en Uruguay. Claro, tenemos una relación fría, una relación conflictiva con Chile, donde inclusive el tema del partido de Independiente sumó un agravante, Chile, porque el propio gobierno de Chile ha dicho que la violencia no justifica los linchamientos, y el ministro del Interior de Chile vino a reunirse con las autoridades argentinas por las condiciones carcelarias, los golpes que le dieron a los hinchas chilenos, y esto ha llevado a un enfriamiento inclusive al extremo de que empresarios chilenos han cortado importaciones de la Patagonia Argentina y están buscando otros mercados. Con Bolivia, bueno, el próximo gobierno va a ser de derecha, por lo tanto es probable que mejoren las relaciones. Con Brasil las relaciones son malas. Con Colombia y con Venezuela te diría que casi inexistentes. Y con México, conflictivas. Claro, porque te encontrás con un esquema que a nivel local el gobierno poco hace también para exacto. Generar un incentivo en economías regionales, en la mirada interiorista.
pero tampoco para afuera. Entonces, No. claro, es un combo muy complejo de Muy no complejo. vinculación, ¿no? De no vinculación, lo acabas de decir con una frase, porque este gobierno apuesta al fin del Mercosur, es decir, a dejar una Argentina insertada macroeconómicamente con un perfil industrial para pasar a ser, al igual que Chile, un país exportador de productos primarios y no salir a competir con los mercados industriales del mundo. Pablo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Feliz última semana de agosto. Adiós.